Primera de Corintios, capítulo 1, ya, versículo 23 de San Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la expresión de Pablo. Vamos con la expresión de Pedro. A ver. Ajá. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, versículo 31 al 32, ¿no? 32, versículo 32. Estoy utilizando la Biblia Reina Valera. Bien. Vamos a hacer una pequeña aclaración ya al tema. Pablo es una persona que no ha visto exactamente la resurrección de Jesús, no es testigo de la resurrección de Jesús. Pablo es una persona que se ha encontrado cara a cara ya con Jesús, que es muy distinto. Y Jesús lo reprendió. ¿Por qué me persigues? Es un tema bien delicado. Y otro ejemplo de persona que estuvo en la misma circunstancia fue Eva. Eva se encontró con el Padre Eterno y el Padre Eterno dice qué cosa has hecho en el sentido del pecado, ¿no? Y del árbol, ¿no? Que comió y de la serpiente y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero Pablo se declara distinto de Pedro. Pedro habla con el Espíritu Santo y dice claramente, como, yo soy testigo de que Dios resucitó a Jesús. Mientras que Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Para Pedro, Cristo está resucitado y le anuncia el Evangelio que Jesús ha vencido a la muerte. Para Pablo, ya Jesús todavía está en la cruz. Entonces, esto es importante. Por eso yo hice otros videos para que todos comprendieran. Cuando hablen exactamente de Pablo, tengan en cuenta que Pablo tiene momentos privados en las epístolas, en sus conversaciones. Está calmado totalmente, hablándole a algunos amigos, ¿ya? Y contándole sus pequeñas experiencias, ¿ya? Pablo se está encontrando día a día con que no sabe qué hacer, si ser fiel o no ser fiel a Dios. Él está forzado a ser fiel a Dios. Y eso es lo que Pablo no entiende. Ya, Pablo dice, ¿por qué yo tengo que ser cristiano a la fuerza? ¿Ya? Y Jesús lo elige, digamos así, ¿no? Tú tienes que anunciar el Evangelio porque yo soy Jesús y yo quiero que tú lo hagas. Y así está escrito en la palabra de Dios. Quítale la ceguera, le dice a uno de los discípulos, para que él pueda, ¿cómo se llama?, anunciar el Evangelio después de su rescate y de haber tenido un encuentro con Jesús. O sea, que le ordena a Jesús ya protegerlo a Pablo. Todo lo que le pasa en su vida a Pablo es una confrontación interna de su vida, en una discusión interna entre si amar o desobedecer a Dios, a Jesús, y está en ese problema interno. El Espíritu Santo le diga, no hagas esto, no hagas lo otro, pero él hace lo que quiere. Él ve que la iglesia no está comportándose bien y él asume que tiene la capacidad de ir a donde la iglesia, llamarles la atención y corregirlo su vida entera, sin pensar que Jesús es Dios y que Jesús es cabeza de la iglesia y el que lleva a la iglesia de Jerusalén, no Pablo, ¿no? Y es una experiencia. O sea, Pablo está invitado a renunciar a Satanás, a renunciar a sí mismo y entrar en el arrepentimiento. Pablo es llamado al arrepentimiento, ¿ya? Y en el caso, ¿cómo se llama?, de Pedro,
Pedro es aquel que dice, yo soy testigo. Y para ser testigo hay mucho camino por haber recorrido. Ya, entonces, esto es en respuesta a varias personas que me han preguntado de por qué tú dices que debo tomar solamente de Pablo lo bueno. Porque Pablo en sus momentos de seriedad dice así, ¿no? ¿Cómo hablo de Dios? ¿Cómo anuncio el Evangelio? Ah, ya, a este Dios desconocido, ya, señores griegos, a este Dios desconocido vengo yo a anunciarles a ustedes el Evangelio, digamos así, ¿no? Ya está. Pablo no es así la evangelización. Tú tienes que esperar a que llegue el Espíritu Santo en tu vida. Y una vez que llegue el Espíritu Santo en tu vida, actuarás como Pedro. Pedro, ¿no? Dice, yo soy testigo de la resurrección de Jesús. ¿Ves? Entonces, eso es importante de tener en cuenta, ¿ya? Sin embargo, Pablo sí conocerá a Cristo resucitado, porque Pablo renuncia de poco en poco, de día en día, conforme va viendo la obra y la salvación de Dios en su historia, ya cómo cambia su vida por completo. Y eso era lo que, por eso es que figura el libro y sus epístolas de Pablo en la Biblia, ya que es algo que no tuvo Eva. Eva no tuvo la oportunidad de poder, ¿cómo se llama? Pedirle perdón directamente al Padre para poder entrar, o pasar por una etapa de tribulación para poderse, ¿cómo se llama? Volver al paraíso y reconciliarse con el Padre Eterno. No, Eva no tuvo esa opción, pero exactamente Pablo tuvo esa oportunidad, ¿ya? Y eso es lo que Jesús quería hacer con Pablo, demostrarle que todo hombre que cree en Jesús tiene una oportunidad para ser feliz con Él para siempre. Amén.